sido bueno el Señor con usted? Usted no me va a creer, pero muchas veces cuando venimos, cuando estamos viniendo a un viaje para aquí, yo le digo, viene a mis pensamientos, y yo digo, qué bueno que ha sido el Señor con nosotros, porque verdaderamente nunca tuvo mis planes estar sirviendo al Señor hasta que lo conocí. Y aquel día recuerdo que le dije, yo no tengo nada, como la canción, yo no tengo nada para darte, solo te digo que a dónde vas voy a hablar de ti. Tan simple fue una oración. Padre eterno que estás en... No, le dije, si vos me sacás de esto, no, me dijeron que vos sos el dueño del oro, de la plata, de todo. ¿Qué podés hablar con eso? Solo te voy a servir. Solo voy a hablar de ti, le dije. Y como siempre digo, hasta ahora venimos cumpliendo. Y me voy a hablar del pacto. Yo ese día, sin darme cuenta, estaba haciendo un pacto con él. ¿Hiciste alguna vez un pacto con el Señor? No le voy a preguntar si lo están cumpliendo, porque para abajo la mano. Dios es un Dios de pacto. Y yo le voy a pedir que cierre sus ojos. Padre, en esta mañana, yo te pido que tomes el control de este lugar. Que todo aquello que venga a distraernos con tu autoridad y tu poder, yo te pido que lo quites en esta mañana. Señor, yo te pido que me des autoridad, que pongas palabras en mi boca, que me des gracia para compartir lo que pusiste en mi corazón. Sabemos, hemos entendido y hemos aprendido que cuando tú pones una palabra en el corazón de uno de tus siervos, esa palabra, el primer destinatario es el que la comparte. Por eso, ayúdame, Señor, a compartir lo que pusiste en mi corazón. Diga conmigo, yo traigo mi corazón humillado y sencillo para recibir lo que tú tienes para mí en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y este aplauso es para ti, Señor. Aleluya. Y voy a comenzar por el final. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando terminen de leer el versículo no se vayan, no. Yo les invito a que vayan al libro de Deuteronomio. Siete, del 9 al 11. ¿Lo tienen? Muy bien. Dijimos Deuteronomio 7, del 9 al 11. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda, ¿qué cosa? El pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Miren lo que dice aquí, hasta 1000 generaciones. Hay algunas cositas muy importantes aquí. Aquí dice,
Tu Dios es Dios fiel. Es un Dios de pacto, guarda el pacto. Y en el verso 10 dice, y que da el pago en persona. Qué bueno que está esto. A ver, Leonardo, acércate por favor. Leonardo, Edgar, sí, en persona. No es que lo tira. Dice, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con él que odia en persona. No, vení, cachito, Coria, vení. Acá le dará su pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. ¿Por qué empezaba por el final? Porque esta mañana vamos a hablar de los pactos, de hombres que han hecho pactos con Jehová. Y que un hombre que no lo ha cumplido, quedó alguien afuera ahí de traje, corbata, no sé si no lo dejan entrar. Gloria a Dios. Así que los invito, vamos a compartir en el Antiguo Testamento, en Segunda de Samuel, capítulo 21. Mi Biblia, o la versión que yo tengo esta mañana, dice venganza de los Gabaonitas. Muy bien. Dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová. Miren qué importante. Y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. El verso 2, entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo. Diga conmigo, celo, por los hijos de Israel y de Judá. Muy bien. Qué tremendo. Sabemos que cuando el rey David reinó, dice que fueron los mejores años del pueblo de Dios, los mejores años de Israel fueron cuando David gobernó. Por cuanto David tenía, dice la palabra, que tenía el corazón conforme al de Dios. Amén. Y David, que era el rey, fíjese de este detalle, no solo era rey, era sacerdote, era profeta. ¿Qué hizo cuando estaba atravesando por una crisis? ¿Qué hizo? Buscó a Jehová. ¿Cuántos son los que realmente cuando están en una situación complicada buscan al Señor? 3. Hay uno que la subió pero la bajó enseguida. De este lado también lo buscan al Señor. Gloria a Dios. No se nota mucho. Es más fácil consultar con la cuñada, en los mejores de los casos, ¿no? A doña Cundí, decía mi papá. Seguimos. Y decía, el rey David no solo era rey, sino que era sacerdote, era profeta, consulta a Jehová, y le dice que ocurre porque Saúl había roto el pacto.
El pueblo de Dios había hecho un pacto. Diga conmigo, pacto. Con el Señor. Pero ¿qué es lo que sucedía? Como decíamos, los gabonitas, bueno, habían llegado hasta Josué con mentiras. No quiero enfocarme en eso, sino que, pero Josué, en aquel tiempo, si uno va a la Escritura, por no preguntar, por no hablar con Jehová, lo recibió y hizo un pacto con ellos. Aquel que le... ¿Es así? ¿Los que leyeron la Biblia? Pero Saúl no lo respetó. Diga conmigo, no respetó el pacto. Entonces ahí comenzaron los problemas. Y sabe una cosa, ya Saúl a este tiempo ya no estaba. Amén. Entonces, nos ponemos en el tema. David manda a llamar a los gabonitas y le dice, muchachos, ¿por qué no bendices a Israel ustedes? No, pero tenemos un problema. Saúl, el rey que venía antes de vos, mandó a matar a todo mi pueblo, a todo nuestro pueblo. Lo mandó directamente a exterminar. ¿Por qué razón? Por celo. Diga conmigo, por celo. Entonces, David le dice, ¿y cómo podemos solucionar esto? A ver, díganme, yo voy a hacer lo que ustedes me digan, yo lo voy a hacer. Entonces le dice, entrégame 7 de los hijos, amén, que le entregue 7 de los hijos de la descendencia de Saúl. Los gabonitas, decíamos hoy, no eran hijos de Israel, pero habían hecho un pacto ante Jehová Dios. Y le dicen, no venimos a reclamar bienes, no venimos a reclamar ni oro ni plata con Saúl. Queremos que, no queremos tampoco que gente inocente siga sufriendo, que gente que no tenga nada que ver con todo esto la pase mal. Pero pasa que David le dice, ¿y cómo podemos solucionarlo? Pero pasa que Saúl prácticamente mandó a exterminar a todo nuestro pueblo. Y le dice, danos 7 varones de la casa de Saúl y nosotros lo vamos a ahorcar. 7 de los hijos de la descendencia de Saúl, entréganoslo. Y David le dice que sí. Si vamos, dice el verso 6, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová. Fíjese qué detalle. No eran hijos de Israel, no eran del pueblo de Dios, pero lo querían hacer delante de Jehová. Muchas veces los que están afuera tienen mucho más temor de los que estamos adentro. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaá de Saúl, el escogido de Jehová, y el rey dijo, yo lo haré. Verso 7, perdonó al rey Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. En medio de todo esto, aún así, David había hecho un pacto con Jonatán delante de Jehová, y cuando son pedidos los hijos de Saúl, él le dice, no, yo te lo voy a entregar, pero con él tengo un pacto, con él he hecho un pacto y yo lo voy a cumplir. Apartó a ese hijo, recuerdan ustedes, el lisiado, lo apartó, dijo, no, te voy a entregarle el resto, pero a él no. Aquí Saúl, decíamos que no había cumplido con el pacto, que había hecho ¿con quién? Con los gabonitas. ¿Sabe una cosa? El hombre muchas veces hace pacto con el Señor.
Por eso cuando empecé, le pregunté, ¿quién hizo pacto con el Señor? Y muchos levantaron muy contentos. Pero ¿sabe una cosa? Muchas veces no lo cumplimos. Fíjese que aquí Saúl, en un ataque de celos, extermina a los gabonitos, rompe un pacto y trae maldición para el pueblo de Israel, para todo el pueblo de Israel. Muchas veces tomamos decisiones equivocadas y pagan el plato el resto. ¿Cuánto me está entendiendo? El hijo del fiambrero, el que vive en la ruta, todo lo que está alrededor tuyo. ¿Para acá todavía? Lo que me llamaba la atención, dice por celos. Saúl era un hombre inestable y vio en David un enemigo. Pero este mismo David le había salvado su reinado. ¿Se acuerdan ustedes? Frente al filisteo. Cuando era un jovencito. Fíjense lo que hacen los celos. Pero ¿qué es lo que pasó? Empezó a tener celos porque la gente lo vivaba, la gente lo aplaudía, la gente celebraba a David. Pero esto es lo que me llama la atención. Saúl era quien gobernaba, pero su baja estima, su inseguridad lo llevó a romper el pacto. Y Saúl no termina de cumplir el propósito, lo que había para él. No sostuvo el pacto como muchos de nosotros hacemos. Y como vamos a ver, su descendencia tuvo que pagar las consecuencias. ¿Cuántos son papás o mamás acá? Oh, gloria a Dios. La mayoría. Tal vez el Señor te está hablando en esta mañana. Decía que levantó la mano. Y una vez el Señor te está hablando. Y decía, las consecuencias no se demoran, tarde o temprano. Lo que no resuelvas es lo que vas a cargar, lo que van a cargar tus hijos. Uno a veces no se da cuenta de estas cosas. Muchos podrán pensar que David fue el que despojó a Saúl de ese lugar. Y yo cuando estábamos adorando aquí y miraba, por ejemplo, la alabanza, miraba el púlpito, qué clarito que es el Señor. Saúl, él solo, David no hizo nada para que él pierda ese lugar de reinado, de autoridad que tenía. Él solo lo hizo. Él solo se sacó. No fue David el que había hecho nada. Y muchas veces el Señor nos pone en lugares de honra y nosotros mismos nos bajamos. ¿Cuántos hermanos hemos visto pasar por este lugar? Adorando, con los dones y con los talentos. ¿Cuántos estuvieron compartiendo, hablando del Señor, compartiendo la palabra en este lugar? Y hoy poco sabemos de ello. ¿Es culpa de Saúl o es culpa de David? Y no me refiero a Aguirre. Nosotros mismos lo bajamos cuando rompemos el pacto que hicimos con Jehová. Yo sospecho que muchas veces el Señor quiere agarrarte y vos
tú haces todo lo posible para salir. Eso es lo que pasó con Saúl. David nada tuvo que ver. Decíamos, David ya no estaba, pero su descendencia tenía que pagar las consecuencias. Hay situaciones que debemos tomar decisiones que muchas veces no nos gustan, que muchas veces son dolorosas, pero son necesarias. Y es tan importante que seamos sabios, porque Dios es un Dios de pacto. Y Él siempre está dispuesto a cumplirlo. Gloria a Dios. Muchas veces pensamos que nos podemos burlar del Señor. Y vuelvo a remarcar algo. En el tiempo de crisis, David consultó a Jehová y allí encontró la respuesta. Yo no sé por dónde estás atravesando en este tiempo. Por eso les decía que el Señor al primero que les habla es al que lo comparte. Realmente me ministró, me exhortó y realmente anoche cuando compartíamos con mi esposa nos puso a hacer una evaluación. ¿Vos estás cumpliendo con el pacto que hiciste conmigo? ¿Te acordás cuando me dijiste que te ibas a levantar por la noche? ¿Te acordás cuando íbamos a hacer vigilia? ¿Te acordás cuando íbamos a adorar y a clamar y a reclamar el territorio? ¿Qué pasó? ¿Te acordás cuando me decías, no, porque no veo la hora de dejar aquello para poner todo? Que iba a apartar tanto tiempo para vos durante el día. Romper pactos con Dios es algo que muchos cristianos hacemos. Y si bien Dios tiene misericordia, piedad, paciencia, nosotros, perdónenme la expresión, diría mi madre espiritual, nos abusamos. ¿Y sabe una cosa? Al término, las consecuencias son devastadoras. Más vale nunca haberme conocido que apartarte, dice la palabra, por cuanto al que más le da. ¿El Señor te dio mucho? ¿El Señor te dio mucho? Bueno, te está demandando. Porque al que más le da, más le demanda. Mirá vos el privilegio que tienen los que están de este lado. ¿Sabés cuál? Yo estoy seguro que muchos de los que están sentados ahí quisieran estar acá. Lo de Saúl y lo de David. ¿Cuánto me están entendiendo? Gloria al Santo. Y decíamos que Saúl, por celos, había matado a los gabaonitas. Miren lo que dice Santiago en el capítulo 3. Vamos a leer desde el 14 hasta el 17. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa.
hablábamos de los celos. Los celos nos destruyen, los celos nos muestran cosas a donde no hay, nos muestran cosas que no son y nos hacen ver enemigos donde no hay. ¿Están acá todavía? Los celos nos avergüenzan. Los celos nos hacen tomar decisiones equivocadas, nos quitan la paz, nos roba el gozo, la alegría. El celo, yo creo que es el hermano de la envidia, porque andan siempre juntos. Si no son hermanos, deben ser primos. Mirá. No esos primos que ni te organizan te dan, sino esos que no. Hola primo, vas a buscar, primo, va para allá. Ese. Porque los celos andan muy cerca de la envidia siempre. Es más, yo sospecho que la envidia muchas veces le va a buscar a los celos. Siempre van juntos. Y a su paso van rompiendo relaciones, corazones, familias. Los celos no te dejan en paz. Por celos muchas veces escuchamos que hay homicidios. Y hoy decía Santiago, animal diabólico. Carcoma, dice David, carcome los huesos. Los celos nos amargan el alma. Y aquí lo de celo es amplio, porque uno a veces lo reduce por lo general a las parejas, a los matrimonios, pero hay celos entre hermanos, hermanos de sangre, pero hermanos en la congregación. Siempre lo ponen ahí. ¿Cuándo me van a poner a mí? Yo quiero ser líder, loco, 7. Esta no viene nunca a la iglesia, está de líder. Celos ministeriales. A mí me gustaría que yo quiero ser profeta. ¿Por qué le dijeron que es profeta? Dame ese manto para acá. Sí, a mí me soltaron la palabra de que voy a ser evangelista, pero yo quiero ser pastor. ¿Por qué siempre lo reciben con un abrazo y apenas a mí los celos? Yo sí que hoy no viene ningún celoso, mucho menos celosa. Los celos por los dones, los celos por los celos, ¿sabe qué? Nos hacen truncar propósitos. Fíjese, insisto, Saúl perdió su trono y mucho que ver le tenía celo a David. Y David, me lo imagino a David, ponete la pila, yo te salvé contra los filisteos, si no sabés que quedábamos todos bajo el... Recuerdo una vez, entramos a un supermercado muy grande, una cadena de supermercados internacional, y alguien que estaba conmigo se le había puesto en la cabeza que una persona era una persona. No puedo entrar mucho en detalle. Imagínense, vamos a caer esa. Yo le digo, ¿estás segura? No. Si vamos a la caja, había
Imagínense, las cajas son como 10 cajas. Hay una cola larga como de 2 cuadras ahí adentro. Usted ya va entendiendo dónde estaba, ¿no? Yo le tranqui. Pero la otra persona que estaba conmigo veía cosas que no estaban. No sé, no te hacen ver cosas que no existen. Personas que no están. Pero todos la miran a pastora, no sé. Pero no eran celos, Gabriel. No va que esta gente sale caminando para allá. Yo no digo nada de ver. Yo tampoco sabía mucho, pero yo lo descartaba allá atrás. Y parece mentira, pero esta gente de la que hablábamos, como diciendo, quédese tranquila, volvieron no sé a qué. No estoy. Faltó que esta persona diga, no somos nosotros. Uno se ríe, pero realmente los celos son así. ¿Cuántos dicen amén? Hubo fotos. También. No contento porque el tipo quería que un sello, ¿viste? Que no era. Tener prueba de lo que decía. Y por allá lo mandan al otro pobre infeliz haciendo la ¡acá está! Aparte, encima no sé, no era nada que ver ni siquiera con esta persona que estaba conmigo. Los celos son tremendos. Los celos nos destruyen. Belén estaba, así que sabe. Vamos a seguir. Habíamos hablado que lo había dejado aparte a Mefibosé. Y esto es una parte donde quiero hacer hincapié. Dice, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Présteme atención aquí, verso 10. Entonces Rispa, hija de Ajad, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. ¿Qué pasaba? Había hambre, no había producción, no llovía hace mucho tiempo, no había producción, no se le podía dar de comer a los animales, no había producción. Amén. El campo, al no tener agua, al tener sequía, no daba frutos, ¿sí? Y nos dejó, dice, y no dejó que desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajad, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado en la plaza de Bet-San, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. ¿Qué es lo que ocurrió? Aquí Rispa, una concubina de Saúl, al cual sus hijos habían sido ahorcados a manos de los gabaonitas, dice que tuvo cuidado de los cuerpos de sus hijos. En esos tiempos, no recibir sepultura para los muertos era una deshonra, era una vergüenza, era destierro, no era bueno, sino todo lo contrario. David se entera de lo que estaba haciendo esa madre y manda a traer los restos de los que habían quedado de Saúl, su padre, y su hermano y su hijo Jonatán,
que habían perdido la vida en una batalla años antes. Y dice que los reúne y les da lugar de reposo. Ordena, dice, que los sepulten allí y que descansen todos sus restos en paz. ¿Qué es lo que pasó con David al ver esa mujer? Trajo compasión, trajo misericordia, trajo piedad. La misma que tuvo Jesús con todos nosotros cuando vinimos a sus pies. ¿Tú me entiendes lo que le estoy diciendo? Mire lo que hizo David. ¿Qué tenía David? El corazón conforme a Dios. Vio a esa mujer desesperada por sus hijos y tuvo piedad de ella, tuvo misericordia de ella. Dice que la mujer durante el día había cubierto los cuerpos de su hijo para que ningún ave lo toque, y a las noches quedaba haciendo guardia para que ninguna bestia toque los cuerpos de su hijo, porque habían quedado tirados. Por eso digo esto, ¿qué tuvo David? Misericordia. Se enteró el rey David de lo que estaba haciendo Rispa y tocó su corazón. La misma piedad, misericordia que nos tuvo Jesús a nosotros cuando llegamos a sus pies. Y esto, el verso 13, e hizo llevar allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recorrieron también los huesos de los ahorcados. Así que juntó a todos y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Selá, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y mire lo que dice al final. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. La sequía había cesado. El hambre del pueblo de Israel comenzaba a ceder. Pero que hubo una decisión. El rey David, enterado de lo que estaba sucediendo, acudió con piedad, acudió con misericordia, acudió con amor. Fíjese lo que desata. David tuvo piedad, la misma que tuvo Jesús con nosotros el día que nosotros vinimos y doblamos nuestras rodillas delante de Él. Dice que Jehová abrió los cielos y las lluvias tan esperadas, y se llevó la sequía y se llevó el hambre. Una decisión tuya puede cambiar lo que puede venir para vos. ¿Cuánto me están entendiendo en esta mañana? Tal vez la sequía y el hambre, tal vez miseria, maldición, enfermedad, tal vez lo que tú amas tanto se está derrumbando, se te está yendo, como cuando ponemos arena entre nuestros dedos. Pero una decisión tuya puede cambiar lo que viene. Y yo había notado lo que el Señor me recordaba a mí. ¿Cuántos son los que dicen, el Señor en esta mañana me está recordando a mí? El Señor en esta mañana me está recordando a mí. Él es un Dios de pacto. Amén. Si hiciste un pacto, Sí, Señor. cumplilo.
ansioso por hacerlo. Número 2, los celos nos destruyen, son amargos, son diabólicos y se llevan puesto todo. Número 3, no dejemos cosas sin razón. Yo puedo seguir. ¿Están acá todavía? ¿No se durmieron? ¿Se duerme con esta palabra? No se quede con cosas que no les sirven. Saque del bolso lo que le es peso. Número 4. Dice que se cortó la maldición. Yo entiendo que fue cuando David actuó sobre esa mujer en misericordia, con compasión, así como Jesús lo hizo con nosotros. Eso sanó la tierra. ¿Lo merecían la descendencia de Saúl? Probablemente no. Pero a David no le interesó eso. David supo que tenía que hacerlo. Eso sanó la tierra. Y eso cortó con la maldición. Dice que la sequía cesó. Y el Señor, Jehová mismo, fue bueno con la tierra. Pero David era un hombre entendido. En esta mañana el Señor nos recuerda que tenemos que tener un corazón misericordioso. Aunque tal vez el otro no se lo merezca. Pero yo sí me lo merezco. Yo te pido que te pongas de pie. Yo le voy a pedir a la alabanza que tome cada uno los instrumentos.